Hola, bienvenidos una vez más a La Radio Muerta. En esta ocasión les traigo un relato de terror titulado En el Bosque. Me llamo Eric y la historia que les contaré sucedió hace apenas un año. Soy del norte de Veracruz y suelo viajar mucho con mis amigos. A menudo hacemos viajes a bosques o a playas de México y acampamos. Nos encanta conocer lugares y hacer muchas experiencias. Pero esto nos ha traído una experiencia que creo que nunca olvidaremos. Eran mediados del mes de octubre. Yo tenía muchas tareas en la escuela pues era mi último año. Las cosas estaban algo tensas y mis amigos no la pasaban mejor, así que decidimos tomarnos 3 días para ir a acampar. Algo que no lo merecíamos, pero era necesario para desestresarnos y pasar un rato fuera del bullicio. Tomamos nuestras maletas y las aventamos al coche. Era un día viernes. Primero, pasamos a comer antes de emprender este viaje. Íbamos Joel, su novia María, mi amigo Iván y su hermano Jonathan. Jonathan era el único que no pertenecía a nuestro grupo de viaje, pero como él estudiaba fuera y en esos días estaba de visita, quiso ir con nosotros. Iván era el que siempre proponía los lugares y el más aventurero. Hace tiempo que había escuchado de un lugar donde se podía acampar, que era conocido por tener muchas cuevas, en la que muchos expertos que se adentraron jamás regresaron. Iván era experto en todo tipo de deportes, y esta idea nadie se la quitaba de encima. Quería ver en persona qué tan misteriosas eran esas cuevas. Así que emprendimos el viaje. Pasaron aproximadamente 4 horas hasta que llegamos. Rondaban las 5 de la tarde y empezamos a poner las tiendas. Esa noche todo marchó bien. Contamos anécdotas y nos pusimos al corriente con todo lo que no nos habíamos contado en semanas de no vernos por la escuela y el trabajo. Todos nos fuimos a dormir poco más de las 12 de la noche. Rondaban las 3 de la mañana y como es costumbre, me levanté a orinar. Y fue cuando vi una luz a lo lejos de una lámpara. Inmediatamente me puse alerta, pues podría ser algún maleante queriendo robarnos. Y no sería la primera vez. Pero noté que se trataba de Jonathan. Inmediatamente corrí a ver qué era lo que ocurría. Y fue que me dijo que Iván se había ido desde la 1 a hacer del baño y no había vuelto. Me alarmé, pero no quise despertar a los demás, ya que pensé que se encontraba por ahí admirando la belleza de la noche y las estrellas, o quizá tomando fotos nocturnas. Le dije que tomara su radio, pues siempre llevamos radio cuando acampamos, ya que una vez Joel se perdió. Comenzamos a caminar hacia donde Jonathan aseguraba que se había ido Iván, pero no veíamos nada. Llegamos a una cueva de las que había hablado Iván, y me pregunté, ¿acaso será tan estúpido para meterse de noche en estas cuevas? Entramos sigilosamente y pudimos notar que había restos de ropa vieja, como si se tratase de la casa de un vagabundo. Un olor fétido emanaba de más adentro. Le dije a Jonathan que apagáramos una lámpara, pues una luz al fondo iluminaba, y si no se trataba de Iván, quizá alguien no estaría a gusto con nuestra visita. Conforme fuimos avanzando, pude notar que era la lámpara de Iván que estaba tirada. Fue ahí que el miedo nos invadió y comenzamos a buscar más deprisa, pues temíamos que algo malo le hubiera pasado. De todos nosotros, él era el más experto, así que en el fondo me sentía un poco tranquilo en que supiera manejar la situación. Después de él seguía yo, y sabía que gritar no era muy buena idea. Le dije que saliéramos, que quizá él vio algo ahí dentro y por eso se había ido rápidamente corriendo de esa cueva, y que corríamos peligro ahí dentro. Cuando regresamos por donde estaba su lámpara, notamos que en el suelo había huellas muy grandes, como si se tratase de un perro enorme y mucho pelo. Quizá el vagabundo que vive aquí tenga un perro y la presencia de Iván lo alertó, y salió corriendo. Y tras él, el vagabundo, le dije a Jonathan, así que corramos, quizá necesite nuestra ayuda. Al salir, Jonathan me dijo, mira esta enorme roca que no habíamos visto. Nos llamó la atención pues pareciera que la cueva hubiera estado cerrada y la hubieran abierto. Pero dudaba que se tratara de Iván, pues no hubiera podido hacerlo solo. Fue entonces que a lo lejos escuchamos los gritos de Joel y María, quienes estaban en el campamento. Inmediatamente corrimos para llegar y encontrarnos con una escena horrible.
La casa de campaña de Iván y Jonathan estaba completamente rasgada y destruida, y a lo lejos, un ser enorme, encorvado y un aspecto bestial, entre la sombra de la oscuridad, nos miraba. Sus ojos amarillentos penetrantes eran amenazadores. Joel me pasó un maletín que siempre cargamos, donde tenemos una bengala. La disparé en dirección de esa cosa y fue algo realmente terrorífico. Su cabello café y un poco rojizo brillante con la luz de la bengala nos hizo darnos cuenta que se trataba de algo fuera de la realidad. Unas uñas largas y un hocico de perro. Su abdomen mostraba costillas y en el pecho una gran marca de pelea que escurría sangre. Y conforme avanzó la bengala hacia él, se desvaneció entre la noche. Joel abrazó a María, quien lloraba desconsoladamente. Sin duda, el pánico por no encontrar a Iván aún seguía. Joel y María empezaron a guardar todo en el coche. Estábamos a poco más de 3 kilómetros de la carretera, mientras que Jonathan y yo hicimos un recorrido para buscar a Iván. La noche se puso cada vez más y más oscura, sumando eso a que Iván no aparecía por ningún lado. Jonathan entró en desesperación y salió corriendo de ahí, pues aseguraba oír a lo lejos a Iván. «Es él», gritaba. Corrí tras él, pero no lograba alcanzarlo. Algo me detenía, una fuerza extraña que me dormitaba, mientras Jonathan se alejaba de mí. Caí en el piso y solo vi cómo Jonathan se perdió entre el espeso bosque. Sentía que me iba a desmayar. Me faltaba el aire. Sentía ansiedad. Sentía que moriría ahí. Me sentía sofocado. Miré hacia mi derecha y pude ver la cueva que hace unos minutos atrás habíamos visto. Ahí estaba algo, o alguien, quien me miraba con unos ojos penetrantes. Una especie de ser enorme como el anterior, quien dibujó una especie de sonrisa, y con la luz de la luna, que se entremezclaba con las nubes, pude ver unos colmillos enormes que sobresalían de su hocico. No podía hacer nada. Me sentía aprisionado. Lentamente comenzó a andar en 4 patas y se acercaba a mí. Escuchaba su gruñir. Jamás pensé que así acabaría mi vida. Sentía que era el final. Era un miedo intenso, algo que jamás había sentido. Todo a mi alrededor era como si alguien respirara en mí. Daba los pasos lentamente, como si se burlara y supiera que era él, como disfrutando de su presa. La luz de la luna me hacía ver su hocico y sus garras en las patas con las que sentía que ya me estaba penetrando la espalda. Aún no llegaba a mí. Poco a poco me empezó a olfatear. Lo tenía frente a mí. Creo que me oriné del miedo. No tenía forma de gritar. Mi voz se había ido. No quedaba nada. Puso su pata en mi espalda, como lo pensé segundos antes, y empezó a hacer presión en mí. Inmediatamente lanzó un aullido, que más bien pareció lamento. Fue ahí cuando algo lo golpeó. Era Iván, con un gran tronco que al parecer lo había noqueado. Inmediatamente apareció Joel y María tras el sendero, y nos subimos al coche. Yo estaba en shock aún. Solo recuerdo ver más adelante a Jonathan subirse al coche y salir de ahí. Llegamos a un hotel cerca y nos tiramos a dormir como nunca. Al día siguiente juramos no contar nada de esto a nadie y que jamás regresaríamos a este lugar. Que sería nuestro secreto hasta que nos fuéramos de este mundo. Esto por miedo a que los papás de Iván nos regañaran por poner la vida de Jonathan en peligro. Pero se preguntarán, ¿por qué estoy narrando esto? ¿Acaso estoy quebrantando nuestro juramento? Lo cuento porque fue Iván quien lo quebrantó. Pero, ¿cómo lo quebrantó? Regresando a ese lugar. Él jamás nos contó qué pasó en esas horas en las que estuvo ausente. Jamás quiso decir nada al respecto, hasta que fui a salvarlo. Ahora me tocó a mí volver a ese maldito lugar. Y se los contaré.